Una compuerta circular tiene 2 metros de diámetro y pesa 157.1 kN. Su plano forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. La compuerta se puede pivotear alrededor del punto A y se mantiene cerrada por su propio peso. Determinar la altura h a la cual empezará a abrirse la compuerta. Lo primero que debemos recordar es siempre la expresión que me permite determinar la magnitud de la fuerza hidrostática. Recuerden que es esta expresión que es la densidad del fluido multiplicada por la gravedad por hc, que es la distancia vertical que existe desde la superficie libre del fluido hasta el centroide de la figura que vamos a entrar a analizar, y eso lo tenemos que multiplicar por el área. Recuerden que esta expresión de la densidad multiplicada por la gravedad corresponde a el peso específico del fluido, y podría reescribir entonces la expresión de esta forma. El peso específico del fluido, cabe resaltar que ese peso específico del fluido, vamos a escribirlo por acá, peso específico del fluido, tiene un valor de 10 kN metro cúbico. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que determinar es, si ya conocemos el peso específico del fluido, determinar estos dos parámetros que nosotros tenemos acá. Como primera medida, encontrar la profundidad o la distancia hc. Esa distancia hc es la distancia vertical que va a existir desde la superficie hasta el centro de dicha figura. Entonces, nosotros sabemos que la compuerta tiene una distancia, esta distancia que estoy resaltando en rojo, de 1 metro. ¿Por qué? Porque a 1 metro es que nosotros vamos a encontrar esa distancia. Recuerden que me estaba diciendo que tiene un diámetro correspondiente a 2 metros. Entonces, la mitad de 2 metros sería 1. Entonces, yo con ese metro y este ángulo que se está generando con la horizontal, que el ejercicio también me lo plantea, yo puedo extraer este triangulito que está acá, ¿cierto? Ese triángulo que yo hice ahí, pues yo puedo extraerlo, y esta distancia que está acá, vamos a llamarla una distancia A, y esta distancia de 1 metro, que ya sabemos por qué equivale a 1 metro. El ángulo nosotros lo conocemos y podemos por trigonometría determinar que el seno del ángulo corresponde al opuesto sobre, en este caso, la hipotenusa. Si nosotros despejamos ese valor de A, me quedaría a 1 multiplicado por el seno del ángulo, pero recuerden que el seno del ángulo corresponde a 30 grados. Por lo tanto, el valor de A sería igual a 0.5 metros. Ahora, como HC es la distancia A más H, ¿cierto? Entonces yo HC digo que es A más H, donde HC sería A, que equivale a 0.5, más H, que es el valor que nosotros no conocemos, sino que es la magnitud que nosotros queremos hallar. Ahora bien, el área de esa sección, al ser una sección circular, ¿cierto? Entonces yo puedo determinar que el área de esa sección es pi por el diámetro a la 2 sobre 4. De lo que puedo decir que esta expresión se va, y simplemente me quedaría un valor de pi. ¿En qué unidades? En metro al cuadrado. Listo, entonces como ya yo tengo todos los valores, puedo determinar la magnitud de esa fuerza hidrostática. El peso específico que les decía equivale a 10 kilonewton metro cúbico multiplicado por la distancia hc, que corresponde a
0.5 más h multiplicado por el área, que es pi. El área por esta me daría metros cúbicos con metros cúbicos se irían y simplemente me quedaría en unidades de kilonewton. Listo, eso con respecto a la fuerza hidrostática. Esta fuerza tendría un centro de presión. ¿Cómo determinamos nuestro centro de presión? Por la siguiente expresión, que LP sería LC más la inercia sobre LC multiplicado por el área. Recuerden que esa distancia LC es la distancia inclinada que existe desde la superficie hacia el centro de la figura. Entonces, es esa distancia inclinada. ¿Y cómo determinamos la distancia inclinada? Pues si nosotros conocemos esta distancia que corresponde a 1 metro, ¿cierto? Nos haría falta determinar esta distancia que podríamos denominar una distancia no A, porque ya hemos utilizado la expresión A, pero podríamos utilizar B, esa distancia B. Y esta sección que nosotros tenemos aquí me genera también la forma de un triángulo, ¿cierto? Entonces, ese triángulo que tiene esta forma tiene una H y una sección B con un ángulo que nosotros ya hemos conocido, porque es el mismo ángulo que nos está dando dicho ejercicio. Entonces, para determinar la magnitud de B, simplemente sería, por trigonometría, indicar que esa sección B sería H sobre el seno de 30 grados, donde B sería 2 veces H. Entonces, la distancia total LC, podríamos escribirlo acá, esa distancia LC sería igual a esa distancia proyectada de A más 1 metro, perdón, la distancia no es A, sino nosotros indicamos la letra B más 1 metro, que es la distancia desde el punto A de la articulación A hasta el centroide de la figura. ¿Qué nos haría falta? Determinar la inercia de dicha figura. Entonces, la inercia de una sección circular está determinada por la siguiente expresión. Entonces, la inercia de esa sección circular sería, recuerden que todas estas formulaciones de la inercia están tabuladas en los libros de estática. Entonces, si nosotros reemplazamos el radio de nuestra sección, pues corresponde a 1 metro, entonces sería pi por 1 elevado a la 4 sobre 4, donde el resultado sería pi sobre 4 con unidades lineales elevadas a la 4. En este caso metro a la 4. Listo, tenemos nuestra inercia, ya sabemos el área de la sección, porque es una sección circular, el área, la inercia y la distancia LC. Entonces simplemente reemplazamos dentro de nuestra ecuación LC, donde LC es B, la distancia B más 1, más la inercia en X, que esa inercia en X corresponde
a pi sobre 4, todo eso entre LC, pero LC es B más 1 por el área, donde el área simplemente equivale a pi. Si nosotros simplificamos esta expresión, decimos que pi, el término pi se va y podría reescribir la ecuación de la siguiente forma. Ahora, recordemos que el término b, ese término b viene dado por 2 veces h. Entonces, si nosotros reemplazamos ese término b dentro de la ecuación, pues me quedaría que la sección o la distancia LP sería 2 veces h más 1 más 1 sobre 4 veces 2h más 1. Ahora bien, como tengo que determinar o como existen unas determinadas fuerzas dentro en nuestro esquema, una de ellas es la fuerza hidrostática que estaría actuando a esta distancia LP perpendicular a la superficie, una fuerza hidrostática, pero a la vez en el centroide de la figura estaría actuando el peso de dicha compuerta, ¿cierto? A esa distancia o a la mitad de esa sección pues estaría actuando un peso de 157.1 kilonewton, correcto. Entonces, como existe una articulación en el momento A, nosotros podemos aplicar un momento en dicho punto para poder identificar cuál sería esa altura h para mantener cerrada la compuerta. Entonces, si nosotros aplicamos momento o sumatoria de momento en el punto A, que es la articulación, recuerden que esa sumatoria tiene que ser igual a 0. Entonces, la fuerza hidrostática me estaría generando un momento negativo y esa distancia tendría que multiplicarla por una distancia LP menos esa distancia B, porque recuerden que tiene que ser la distancia que hay desde el punto A hacia el punto donde actúa la fuerza hidrostática. A eso tendría que sumarle el peso de la compuerta y el peso de la compuerta estaría actuando a una distancia de 1 metro, pero multiplicado por el coseno de dicho ángulo. Eso sería o daría como resultado igual a 0, por lo que me quedaría lo siguiente. ¿Cierto? Reemplazando entonces los valores o la magnitud de la fuerza hidrostática, pues nosotros tenemos que esa magnitud sería 10 pi multiplicado por una distancia h más 0.5 y eso va a estar multiplicado por la distancia LP menos B. Pero esa distancia LP menos B, ya nosotros sabemos que esa LP es toda esta expresión que tenemos acá. Entonces nosotros vamos a multiplicarlo por esa distancia LP, que sería 2h más 1 más 1 sobre 4 veces 2h más 1. A eso tengo que restarle la distancia B, pero la distancia B recordemos que es 2h. Eso sería igual al peso, que el peso corresponde o tiene una magnitud de 157.1 kilonewton, y eso lo multiplicamos por este brazo que nos da un valor de 0.86.
Si nosotros nos damos cuenta, este término se puede simplificar y esta expresión que nosotros tenemos acá, como está multiplicando, podremos pasarla de este lado a dividir, por lo que me quedaría lo siguiente: h más 0.5 que multiplica a 1 más 1 entre 4 por 2 veces h más 1, igual, ya resolviendo todo, me quedaría un valor de 4.33 aproximado. Resolviendo un poco el álgebra que está dentro de este corchete, me quedaría lo siguiente: 1 al estar multiplicado por todo esto, simplemente es multiplicar por cruz y multiplicar el denominador para obtenerlo. Entonces 1 por toda esa expresión me quedaría lo mismo. A eso tendría que sumarle 1 y dividirlo entre el denominador, que es el mismo. Todo eso igualado a 4.33. Listo. Este término que voy a resaltar con morado, al estar dividiendo, puedo pasarlo de este lado del igual a multiplicar. Cuando lo multiplico, o más bien lo que me quedaría en la parte superior sería esto multiplicado, distribuyo el 4, me quedaría 8 veces h más 4 más 1, y de este lado, al multiplicar toda esa expresión, 4, me quedaría 4.3 por 4 multiplica 2h más 1. Resolviendo el álgebra que se encuentra, ¿cierto? Al distribuir este término, con el h con cada uno de los términos que nosotros tenemos acá, pues bueno, esto al final, si yo lo sumo, pues me quedaría 5, ¿verdad? Entonces h multiplicado por 8h sería 8h al cuadrado. 8 multiplicado por 5 sería 5h. Este punto 5 multiplicado por 8 por 8h sería 4h. 0.5 multiplicado por 5 sería 2.5. Y de este lado del igual, al yo realizar las multiplicaciones de 4.33 por 4 por 2h, me quedaría 34.64h. Y al yo multiplicar 4.4 por 4 por 1, me quedaría 17.32. Entonces paso de un lado los términos que conllevan o los términos que tienen h, y del otro, o sea, paso todos estos términos hacia acá, igualando la ecuación a 0, y me quedaría lo siguiente: h al cuadrado menos 25.64h menos 14.82. Todo eso igualado a 0. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, lo que nosotros tenemos, o la expresión que nos queda, es una ecuación cuadrática, la cual podríamos resolver por la fórmula general, y al resolverla por esa expresión de fórmula general, nos queda como resultado de que h tiene una altura aproximada de 3.70 metros. Entonces, este sería el resultado de nuestro ejercicio.